Un tópico bien común dentro de la filosofía y al que nadie que se haya metido dentro de la filosofía política ha podido eludir es la pregunta sobre quién debe gobernar. ¿Quién es quien en un sistema político ideal, lógico, sensato, conforme a la razón, debería de tener la autoridad y la legitimidad para asumir el gobierno de la sociedad en su conjunto? Sócrates y Platón, que fue su alumno, se plantean estas mismas preguntas. De Platón tenemos los diálogos platónicos y de los planteamientos socráticos, pues en parte se rescatan de los diálogos platónicos, pero en lo referente a quién debe de gobernar, también podemos recuperar algunas de las ideas de Sócrates, de los escritos de quien también fue historiador, soldado, y pues alumno de Sócrates, Genofonte, quien tiene también una versión más, una segunda versión de este famoso texto de la Apología Socrática. Y lo interesante no es únicamente que ambos que ambos se plantean la misma pregunta, sino que ambos llegan a la misma respuesta, pero con implicaciones súper diferentes. La respuesta a quién debe de gobernar, que nos dan tanto Sócrates como Platón, es debe de gobernar el más sabio. Y la diferencia es que para uno la respuesta de que el gobierno corresponde al más sabio es infinitamente soberbia en el caso de Platón y es una muestra de mucha modestia intelectual en el caso de Sócrates. Porque para Platón, cuando Platón nos contesta que debería de gobernar el más sabio, sin lugar a dudas el más sabio es el filósofo que se pregunta por la esencia y la naturaleza de las cosas, y en este sentido, si el más sabio es el filósofo que se pregunta por la esencia y la naturaleza de las cosas, no es muy difícil deducir que cuando Platón nos responde a la pregunta ¿quién debe de gobernar?, la respuesta de Platón es debe de gobernar Platón. Y en el caso de Sócrates, incluso vinculado con esta máxima socrática que todos conocemos, en la que Sócrates dice yo solo sé que no sé nada, pues la respuesta socrática es sí, debe de gobernar el más sabio, pero cuando contesta a la cuestión sobre quién es el más sabio, no es el filósofo, sino es quien tiene la suficiente modestia intelectual para reconocer, pues justamente que no lo sabe todo. O sea, para Sócrates debe de gobernar quien reconoce su ignorancia y en este sentido quien se conoce a sí mismo, quien reconoce su necesidad de escuchar y de respaldarse de los demás, quien tiene un proyecto que al reconocer que pues una persona es falible en tanto persona, pues no tiene un proyecto de carácter personal en el sentido político, ¿no? Y pues es una postura de una marcada modestia intelectual. Y cuando lo reflexionamos, creo que incluso hoy podemos transportar ese debate al presente, porque tenemos todavía hoy, creo, una contraposición entre dos formas de pensar la democracia, ¿no? Creo que hay gente muy vinculada a esta idea platónica que ha sobrevivido a través del tiempo y es quien debe de gobernar, deben de gobernar los más sabios y es lo que en México conocemos por mucho tiempo como tecnocracia y no nos fue muy bien que digamos con los planteamientos tecnócratas. Y por otro lado, creo que este reconocimiento de Sócrates de que quien gobierna no lo sabe todo y necesita respaldarse de los demás para construir un proyecto político a partir del reconocimiento pues de su ignorancia y a partir de pues sí esta modestia como gobernante, pues creo que es una creo que puede ser sostén de una postura que aboga por una democracia más abierta, más participativa, más incluyente.